Bienvenidos y bienvenidas a la resolución del examen de la unidad 4 de Química. Bueno chiquis, lo que vamos a hacer es controlar cada uno de los ejercicios. Vamos a ir analizando punto por punto y ver las resoluciones. Mucha suerte en el examen, éxitos y espero que les haya ido muy bien. Comencemos. Punto 1. En 40 gramos de agua se disuelven 5 gramos de hidróxido de calcio. La densidad de la disolución formada es de 1,08 gramos por mililitro. Calcular la normalidad. Bueno, primero lo que tenemos que analizar es que acá nos mencionan el agua y nos mencionan un compuesto químico. O sea que tenemos por un lado un solvente y por otro lado el soluto, ¿sí? Voy a activar acá el puntero para que puedan ir leyendo conmigo. Entonces, después dice que la densidad de la disolución es de 1,08 gramos por mililitro y nos pide calcular la normalidad. Como ya tenemos la masa del solvente y la masa del soluto, nosotros tenemos que pensar que si tenemos ambos datos y los sumáramos, ¿sí? Podríamos obtener entonces la masa de la solución. Entonces vamos a ir haciendo paso por paso. Las masas que nos están dando, si nos dan la masa del solvente y la del soluto, eso nos está llevando a calcular la masa de la solución. Por ende, lo primero que tenemos que hacer es justamente calcular eso, ¿sí? Entonces sería 40 gramos. En este momento... Bueno, entonces lo que vamos a ver acá en el... Punto 1. En 40 gramos de agua se disuelven 5 gramos de hidróxido de calcio. La densidad de la disolución formada es de 1,08 gramos por mililitro. Calcular la normalidad. Bueno, lo primero que tenemos que hacer acá es, si nos están dando la masa del solvente y la masa del soluto, con esas masas calcular la masa de la solución, porque fíjense que nos están dando la densidad de la solución, ¿sí? Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. 40 gramos más los 5 gramos es igual obviamente a 45 gramos de solución, ¿sí? Bueno, recuerden que no es necesario que hagan 40 más 5, o sea, directamente podrían anotar 45 gramos de solución, pero bueno, yo hago todos los pasitos para que quede claro de dónde sale cada número, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos la masa de la solución, si tenemos la masa del soluto y tenemos la densidad, acuérdense de... ¿Se acuerdan del machetín que vimos para soluciones? Voy a achicar un poco más esto. Nosotros estamos acá, ¿sí? Queremos justamente llegar a la normalidad. Recuerden que la fórmula de normalidad, ya la voy a agrandar más, pero es número equivalente en gramos por volumen en litro y además se puede relacionar con la molaridad a través de molaridad por Z, ¿sí? Y a su vez la molaridad es número de moles por volumen, o sea, dividido el volumen en litros. Y fíjense que nosotros en este problema, antes de llegar acá, ¿sí? A la parte química volumétrica, nosotros estamos acá en la concentración gravimétrica, ¿sí? En las unidades físicas, porque fíjense que de este lado nosotros tenemos, ¿sí? Acá tenemos la masa del soluto y la masa de solución, y con eso, ¿sí? si lo dividimos y lo multiplicamos por 100 podemos calcular la concentración gravimétrica. Y esa concentración gravimétrica, si yo tengo la densidad y tengo la masa molar, puedo justamente calcular la molaridad. Y a su vez, si ya puedo calcular la molaridad, posteriormente voy a poder calcular la normalidad, ¿sí? Entonces vamos a seguir esos pasitos. Recuerden que existen varias formas de resolver los problemas, ¿sí? Si ustedes han hecho otra forma de resolución y han llegado al resultado, probablemente también esté bien, ¿sí? Entonces... Puedo ir acá y vamos a hacer eso. Primero el cálculo de la concentración gravimétrica. Concentración gravimétrica es igual, bueno, la masa del soluto van a ser los 5 gramos dividido los 45 gramos de solución, todo esto por 100. Bueno, y acá esto se va a estar dividiendo. Y ahora les voy a decir cuánto da. Bueno, eso me dio 11,11 gramos por 100 gramos, ¿sí? Entonces, este dato
vamos ahora a convertirlo en molaridad. Recuerden que pueden jugar con las fórmulas y pueden combinarlas, ¿sí? De distintas maneras. Concentración gravimétrica por densidad por 10 dividido masa molar. Bueno, entonces si reemplazamos todo esto, concentración gravimétrica 11 gramos por 100 gramos por la densidad 1,08 gramos por mililitro por 10 dividido, bueno, el hidróxido de calcio. Ahora les voy a escribir la fórmula y sacamos la masa molar. Bueno, entonces ahí calculé, ahí está la fórmula del hidróxido de calcio, la masa molar, ¿sí? Y esa masa molar es la que estaría acá dividiendo. Una vez que dividimos todo esto nos va a dar la molaridad. Muy bien, acá me dio la molaridad de 1,62 molar. Fíjense que todavía no termina porque esto es molaridad. Yo necesito pasarlo a normalidad. Entonces, ¿sí? De acuerdo a las formulitas que vimos, normalidad es igual a molaridad por el Z, ¿sí? Recuerden que el Z, entonces, vamos al machetito del Z, como habíamos visto antes, el Z, ¿sí? Que es la carga, para los hidróxidos es la cantidad de oxidrilos que tienen, ¿sí? En el caso del hidróxido de calcio, entonces, como tiene 2 oxidrilos, el Z va a ser 2. Entonces, va a ser 1,62 mol por litro, así, por 2. Que el Z, recuerda que tiene las unidades de equivalente gramos por mol. Y bueno, y ahí mol con mol se van a simplificar y nos va a quedar equivalente gramos por litro, ¿sí? Entonces, al multiplicar esto por 2, nos va a dar 3,24 normal, ¿sí? Y esa de ahí va a ser la respuesta correcta. Por lo tanto, bueno, acá recuerden que las opciones pueden estar cambiadas de lugar o pueden haber quizás una opción más para aquellos que tienen el examen de tecnicaturas, de odontología, ¿sí? Pero bueno, en fin, fíjense el dato que nos dan, porque bueno, acá por ejemplo 3,24 es la opción C, pero puede ser otra opción, pero lo importante es que se sepa el resultado correcto, ¿sí? Y qué opción marcar. Bueno, ojo con esto, porque fíjense que si yo no lo hubiera multiplicado por el Z, me hubiera dado 162 molar. Y fíjense que está el 162, ojo con eso, ¿sí? Porque acá dice 1,62 normal, o sea, eso ya influye un montón porque cambia, o sea, nada que ver la normalidad con la molaridad en el caso del hidróxido de calcio porque el Z es 2, ¿sí? Si el Z hubiera sido 1, por ejemplo, si hubiéramos estado hablando de hidróxido de sodio, ahí la normalidad y molaridad van a ser iguales, porque si el Z se hace 1, molaridad por 1 va a ser lo mismo, ¿sí? El mismo valor. Pero como acá el Z es distinto de 1, entonces no es igual, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado con eso. Bien, vamos al siguiente punto. Punto número 2. Una malvada bruja diluye 20 mililitros de veneno en 440 mililitros de agua. Si Hansel y Gretel pueden sobrevivir si la concentración de solución de veneno ingerida es menor o igual a 5 mililitros por 100 mililitros, ¿hay sobrevivientes? Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Entonces tenemos el volumen de 20 mililitros, ¿sí? Del veneno que vendría siendo nuestro soluto, en 440 mililitros de agua, que sería nuestro solvente, ¿sí? Y bueno, nos está diciendo que tenemos una concentración que va a ser nuestro límite, ¿sí? Y que si sobrepasamos esa concentración, entonces no va a haber sobrevivientes, pero que si es menor o igual, sí. Entonces, para poder comparar, ¿sí? Lo que tenemos con esta concentración volumétrica expresada en mililitros por 100 mililitros, tendré que calcular la concentración volumétrica en las mismas unidades, ¿sí? Para poder compararlo. Entonces, lo que vamos a hacer es, recuerden, acá de paso vemos el machetito otra vez,
Recuerden que en la parte de concentraciones volumétricas nosotros teníamos 3 formulitas, de las cuales la más usada era la primera, ¿sí? Siempre las más usadas están marcadas acá en azul. Y fíjense que acá tenemos la otra, ¿sí? Que vamos a copiarla porque esta es la que vamos a usar, que se expresa en volumen de soluto dividido volumen de solución por 100. Entonces, vamos acá. Bueno, y obviamente vamos a reemplazar los datos. Pero fíjense que yo acá tengo 20 mililitros de soluto y me da el solvente. ¿Qué tendré que hacer? Bueno, así muy similar a como hicimos en el punto 1, ¿sí? En el punto 2, vieron que acá abajo yo les anoté, volumen de solución es igual al volumen del solvente más el volumen del soluto, ¿sí? Muy importante acordarse de eso. Así como en el punto 1 sumamos las masas, bueno, acá sumamos los volúmenes, pero siempre solvente más soluto va a ser solución, ¿sí? Entonces, para reemplazar el dato de arriba es simplemente copiar lo que nos están dando, que es 20 mililitros, ¿sí? ¿Está? Y bueno, el volumen de solución va a ser el resultado de sumar 20 más 440, que sería 460 mililitros por 100. Entonces, divido y multiplico, sería 20 dividido 460 por 100. Esto me da de 4,35 mililitros por 100 mililitros, ¿sí? Y fíjense que esta concentración es menor a 5 mililitros por 100 mililitros. Por lo tanto, ¿hay sobrevivientes? Y la respuesta correcta tiene que ser que sí. Y acá dice en el A, sí, y la concentración de la solución es 4,34% BMB, ¿sí? Que esa sería la respuesta correcta. Bien, espero que se haya entendido. Pasemos al punto siguiente. Punto 3. Se hacen reaccionar 243 gramos de hidróxido de magnesio con ácido nítrico de densidad 1,51 gramos por mililitro y concentración 28% m en m, ¿sí? O sea, masa en masa, que también se puede poner como P en P, ¿sí? Peso en peso. Recuerden que peso y masa en química es lo mismo. En fin, esto es gramos por 100 gramos, ¿sí? ¿Cuál es el volumen del ácido necesario para que reaccione totalmente con la base? Entonces, acá me están dando un compuesto que es el hidróxido de magnesio y el otro que es el ácido nítrico. Ojo, son dos compuestos diferentes y tenemos una base y un ácido, ¿sí? Recuerden qué tipo de reacción se producía entre ellos. Base y ácido, se produce una reacción de neutralización, ¿sí? Y me están dando la masa del soluto, que sería, bueno, en este caso de la base, y bueno, del ácido nítrico me dan la densidad y la concentración gravimétrica. Y me dice cuál es el volumen del ácido necesario para que reaccione totalmente con la base, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan que cuando vimos justamente el tema de neutralización, titulación, hablamos justamente de este sistema de titulación en donde nosotros teníamos una base o un ácido en la parte superior o en la parte inferior del sistema, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros acá, por ejemplo, ya tenemos una concentración conocida que es del ácido nítrico. Por ende, esto va a ir en la parte de acá arriba. Voy a acomodar los datos y ahí les sigo explicando el procedimiento. Entonces, nuestro ácido nítrico de concentración conocida estará acá arriba. Y fíjense que tiene concentración gravimétrica y densidad. Y recuerden que acá, ¿no es cierto?, este líquido, en este caso este ácido, se va a consumir a medida que nosotros abramos esto. Entonces bajaba esto y gotita por gotita iba reaccionando con la base. ¿Se acuerdan que eso lo vimos? ¿Sí? Cualquier duda que quede del video, recuerden que lo pueden consultar en clase. Entonces, el volumen de este ácido se va a gastar y justamente ese volumen que se gasta en la reacción química es el volumen involucrado en la neutralización con esta base.
que justamente es lo que me está pidiendo, ¿sí? Hay otro concepto, ¿sí?, que quizás no lo hemos charlado mucho, pero que les va a ser de ayuda, que se llama punto de equivalencia, ¿sí? El punto de equivalencia es aquel en donde los números de equivalentes de lo que tenemos arriba son iguales a los equivalentes de lo que tenemos abajo. En este caso, los equivalentes del ácido van a ser iguales a los equivalentes de la base, ¿sí? Eso es lo que dice el punto de equivalencia y siempre se cumple en cualquier titulación. Entonces, para poder cumplir con este punto de equivalencia, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que los números de equivalente relacionan a la normalidad con el volumen en litros, ¿sí? Acuérdense de la fórmula que acabamos de ver recién de la normalidad. Me voy a acercar un poco más, ¿sí? Normalidad es igual al número equivalente, gramos por dividido el volumen en litros, ¿sí? Entonces, los números equivalentes, si nosotros los podemos calcular, ya los tendríamos. A partir de la concentración gravimétrica y la densidad podemos calcular la normalidad, ¿sí? Y entonces, si ya tenemos estos dos datos, de ahí podríamos despejar el volumen, que es lo que nos está pidiendo el problema, ¿sí? Esto que estamos haciendo, que estamos viendo ahora, es un método de resolución. Ya después les voy a mostrar otro método para que ustedes elijan con cuál quedarse, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la normalidad. Previamente, en el punto 1, nosotros vimos que, por un lado, la fórmula de la molaridad podía utilizarse de esta manera, ¿sí? Y luego de calcular la molaridad, reemplazarlo acá y calcular la normalidad, ¿sí? Podemos hacer exactamente lo mismo. O también, vieron que les dije que esto es un juego de fórmulas, ¿sí? Esta fórmula, si nosotros pensamos que esta fórmula es la molaridad, ya podríamos incluirla directamente en la fórmula de la normalidad y poder hacer todo en un mismo paso, ¿sí? Fíjense qué práctico es esto. Tuki acá. Y listo. ¿Sí? Y ahí acabamos de obtener una nueva fórmula de cómo calcular la normalidad de manera más directa. Bueno, todo esto está en que ustedes sepan las fórmulas. Si saben las fórmulas base, fíjense que se puede jugar con las fórmulas y armar inclusive algunas nuevas. Mientras las sepan manejar, no hay ningún problema. Si es necesario que hagan cada fórmula por separado para que el problema les salga bien, lo hacen, ¿sí? Esto depende de cada uno, es muy personal. Fíjense que la otra manera de poder hacer esto es, me voy a alejar, así se puede apreciar mejor, es primero de concentración gravimétrica, ¿sí? Pasar a la volumétrica a través de esta formulita y de ahí, una vez que están en volumétrica con estos datos, calcular la molaridad o directamente calcular la normalidad, ¿sí? Y si se calcula primero la molaridad, pasar la normalidad y bueno, llegan ahí. O si quieren calcular la gravimétrica y bueno, con la gravimétrica y esta formulita calcular la molaridad y después pasar la normalidad. Como prefieran, ¿sí? Lo importante es saber usar las fórmulas, relacionar las unidades y llegar al mismo resultado, ¿sí? Bueno, entonces voy a reemplazar acá cada uno de los datos, la concentración, bueno, esto no sé en realidad para qué lo copié, sí. Hay que poner cada uno de los valores. Entonces, reemplazo cada uno de los datos, acá sería 28 gramos por 100 gramos por 1,51 gramos por mililitro, que sería la densidad por 10 por el Z del ácido. Estamos en el ácido, ¿sí? Recuerden que estos datos son del ácido, todavía no nos vamos a la base. Por el Z dividido su masa molar, multiplicamos todo y dividimos y ahora vamos a ver qué normalidad nos da. Nos quedó en 6,71 normal, ¿sí? Esta normalidad dijimos que la vamos a dejar a un ladito. Vamos ahora a la parte de los equivalentes. Entonces, porque yo justamente ahora necesito los equivalentes del ácido para, junto con la normalidad, despejar de su fórmula y calcular su volumen, ¿sí? Pero ¿de dónde voy a sacar los equivalentes del ácido? Bueno, los equivalentes del ácido provienen de los equivalentes de la base. Y fíjense que tenemos de la base la masa, ¿sí? Entonces, si yo voy a las formulitas nuevamente, fíjense que acá tenemos que
el número equivalente a gramo es igual a la masa dividido la masa equivalente. Y esta es la fórmula que tendríamos que usar. Entonces, acá fíjense que si reemplazo los datos, que bueno, para los datos recuerden que la masa equivalente equivale a la masa molar dividido el Z, ¿sí? Entonces, si quieren pueden antes de esto calcular la masa molar del hidróxido de magnesio. Ahora lo calculamos y lo vamos a poner acá. Entonces la masa molar, fíjense que es 58 gramos por mol. Y vamos entonces a resolver los números equivalentes, ¿sí? Que sería 243 gramos dividido esa masa molar dividido el Z, ¿sí? Recuerden que la masa molar dividido el Z es la masa equivalente. 58 dividido 2 me va a dar 29, ¿sí? Entonces, a ver, esto lo voy a poner un poquito más abajo. 58 gramos por mol dividido 2 equivalente gramo por mol, que serían las unidades del Z, ¿sí? Esto si yo lo resuelvo, recuerden que masa molar dividido el Z me va a dar la masa equivalente. Todo esto me termina dando, lo que les dije recién, 29 gramos por equivalente gramo, ¿sí? Esa sería la masa equivalente de esta base. Entonces, bueno, esto va a estar dividiendo. Ahí está. Y ahora les digo cuánto nos va a dar. 8,38 equivalente gramos, ¿sí? Entonces, estos equivalentes gramos son tanto del hidróxido de magnesio como del ácido nítrico, ¿sí? Son los mismos para ambos, de acuerdo al punto de equivalencia. Entonces, nosotros sabemos que la normalidad es igual al número equivalente de gramo dividido el volumen en litros, ¿sí? Si quiero despejar de acá el volumen en litros porque esa es mi incógnita, esto va a pasar del otro lado y acá estaría volumen en litros y normalidad. Si lo divido, acomodamos los datos. Número equivalente de gramos sería 8,38 equivalente gramo. Y bueno, la normalidad es 6,71 equivalente gramo por litro. Bueno, y a ver qué nos da al momento de hacer esta división. Dividido entonces 6,71, 1,25 o 1,248, pero bueno, vamos a redondearlo, 25 litros. Ahí estaría esto. Entonces la respuesta correcta sería esta de acá, ¿sí? Bueno, fíjense cómo se logró llegar al resultado con fórmulas. No necesitamos hacer ninguna parte estequiométrica, o sea, no necesitamos hacer la reacción química. Quizás la resolución parece un poco larga, pero es bastante corta y bastante rápida. Bueno, acá parece larga porque les hice el dibujito, les fui contando parte por parte, pero si solamente hubieran hecho estas dos fórmulas de acá, normalidad y la del número equivalente, es mucho más práctico, ¿sí? Pero yo les dije que les iba a mostrar dos formas de resolverlo. Una forma es así, con titulación y con los conceptos aprendidos en la unidad 4, pero también se puede resolver de otra manera. La otra forma de resolverlo, fíjense, es haciendo la reacción química completa, balanceada, como si fuera un problema de estequiometría, ¿sí? Entonces acá yo les hice la ecuación completa en donde reacciona el hidróxido de magnesio con el ácido nítrico, se obtiene la sal y el agua, ¿sí? Fíjense que esté bien balanceada
Y bueno, y ahora se colocan los datos. Entonces, datos de la reacción, datos del problema. Entonces en el problema nos dan la masa, que es 243 gramos, ¿sí?, de la base. Y bueno, de esto nos dan la concentración gravimétrica, que sería 28 gramos por 100 gramos. Y la densidad de la solución, que sería de 1,51. Vamos a ponerlo directo. 1,51 gramos por mililitro, ¿sí? Bueno, y con esto yo puedo calcular la concentración volumétrica, ¿sí? Eso lo habíamos dicho también en un principio. Con esto podemos calcular, por ejemplo, esto lo voy a hacer más abajito. Vamos a seleccionar la fórmula de la concentración volumétrica, que sería la primera, ¿sí? No, perdón, esta de acá, ¿sí? Ahora sí. Entonces, estaba pensando en lo que sigue, por eso casi selecciono eso. Bueno, entonces, colocamos los datos, multiplicamos, ¿sí? Concentración volumétrica es igual a la densidad de la solución, recuerden, ¿sí? 1,51 por 28, eso me daría 42,28 gramos por 100 mililitros, ¿sí? Sería la concentración volumétrica de esto. Bueno, voy a borrar esto porque ya lo transformé, entonces me va a quedar así, ¿sí? Es más, esto también, así ya directamente ponemos este dato acá. Cuestión que, si me voy acá, fíjense que la fórmula de la concentración volumétrica involucra la masa absoluta y el volumen de solución. Si yo ya tengo la concentración volumétrica y podría calcular la masa absoluta, de ahí puedo despejar el volumen de solución, que es lo que me está pidiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Reglitas de 3, ¿sí? Relación estequiométrica. Para poder relacionar las masas de los reactivos, en este caso de los compuestos del hidróxido de magnesio con el ácido nítrico, es necesario tener la reacción completa y balanceada, ¿sí? Eso es, digamos, lo diferente al método que hicimos recién, en donde no era necesario tener la reacción química completa, ¿sí? Ni balanceada, ni nada de eso, porque los equivalentes gramos son independientes de la reacción, ¿sí? En cambio, todo lo que es masa y moles depende de la relación que hay en la reacción química, entonces por eso hay que hacer todo este paso completo, ¿sí? Pero bueno, en fin, entonces acá colocamos la masa molar del hidróxido de magnesio, que era 58, entonces 58 gramos, ¿sí? Porque tenemos un mol de la base. Esto va a reaccionar con, y acá tenemos 2 moles del ácido, y recuerden que la masa molar del ácido, un solo mol del ácido tiene una masa molar de 63, entonces acá sería 63 por 2, ¿sí? 63 gramos por mol por los 2 moles que tenemos. Entonces 63 por 2 me da 126 gramos. Entonces 243 gramos de la base, ¿con cuánto del ácido va a reaccionar? ¿Sí? Entonces sería 243 por 126 dividido 58. Esperen que estoy sacando el cálculo. Dividido 58. 527,89,9 sería 527,9 gramos, ¿sí? Bueno, entonces fíjense que listo, yo ya puedo relacionar esto de acá con esto. Quizás este método por ahí es más corto, más fácil, depende de cada uno. Yo ya lo he dicho recién, es muy personal. Entonces, concentración volumétrica es igual a la masa del soluto dividido el volumen de solución en mililitros, ¿sí? Por 100. Mi objetivo es despejar volumen de solución, entonces volumen de solución, recuerden que acá me va a dar en mililitros, ¿sí? Porque así es la unidad en esta fórmula. Entonces volumen de solución es igual. Bueno, la masa del soluto son 527,9 gramos, dividido la concentración volumétrica, que es 42,28 gramos por 100 mililitros,
Entonces, bueno, ahí quedaría. Fíjense que gramos con gramos se simplifican y me quedan mililitros, ¿sí? Entonces, 527 dividido 42,28 por 100. Esto me da 1248, bueno, como 57, pero esto no es relevante, mililitros. Cuestión que acá los datos, o sea, en las opciones está en litros, entonces si lo convierto, ¿sí?, de mililitros, lo convierto a litros, esto me quedaría en 1,248 litros. Fíjense que es exactamente el mismo volumen que nos dio anteriormente. Y nuevamente la opción correcta va a ser esa, la del 1,24, ¿sí? Entonces esto es para demostrarles a ustedes que existen dos métodos posibles y que en uno no tiene nada que ver la reacción química porque utilizamos los equivalentes y el concepto de punto de equivalencia, y en el otro método acá sí es fundamental eso, ¿sí? Ustedes se pueden manejar con cualquiera de los dos. Fíjense que creería que son igual de cortos, ¿sí? Es más, ahora que lo hice me pareció también bastante cortito. Bueno, chiquis, pasemos al punto 4, así ya dejamos en 3. Espero que se haya entendido y cualquier duda que tengan, pregunten en clase, ¿sí? Vamos al punto 4. ¿Cuántos gramos de bicarbonato de sodio se deben disolver en 60 gramos de agua para obtener una solución de 25% en masa? Bueno, entonces me está preguntando por la masa de un soluto que se debe mezclar o disolver en 60 gramos de agua, y me da la masa del solvente y me da una concentración gravimétrica, me dice masa, ¿sí? No me dice nada más. Bueno, cuestión que si yo ya tengo la concentración gravimétrica, de ahí ¿qué información podemos sacar? Podemos hacer lo siguiente. Esa concentración gravimétrica me está diciendo que 25 gramos de soluto están en 100 gramos de solución, ¿sí? Por lo tanto, si yo restara esto, recuerden que la formulita era masa de solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Si yo ya tengo masa del soluto y masa de solución, con eso puedo calcular la masa del solvente. O sea, sería menos la masa del soluto igual a la masa del solvente. Entonces, si yo a los 100 gramos de solución le resto los 25 gramos de soluto, 100 menos 25 me va a dar 75 gramos de solvente. Esto se puede hacer tranquilamente con una regla de 3. Entonces, si en 75 gramos del solvente, que sería de agua, yo tengo 25 gramos de soluto, en 60 gramos del solvente, ¿cuánto tendré? Y fin, ¿sí? Fíjense qué sencillo era. Siempre, o sea, no es obligatorio utilizar fórmulas, sobre todo si se trata de concentraciones físicas, ¿sí? Tanto volumétricas como gravimétricas. Fíjense que con una reglita de 3 ya es suficiente. Bueno, esto me da 20 gramos de soluto, que sería la opción correcta. Acá 20 gramos. ¿Sí? Recuerden que capaz que en el examen de ustedes la opción correcta era la D, la C, pero mientras diga 20 gramos no hay problema, ¿sí? Lo importante es que ustedes se fijen en este video, sobre todo qué dato numérico da y el proceso para llegar a ese resultado, ¿sí? Vamos con el punto 5. Dice, una disolución acuosa de ácido fosfórico tiene una concentración de 300 gramos por litro y densidad 1,153 gramos por mililitro. ¿Cuál es la concentración en porcentaje en masa del ácido? Bueno, si nos dan la concentración volumétrica, ¿sí?, en gramos por litro, y nos dan la densidad y nos piden la concentración gravimétrica, ¿cómo los podríamos relacionar? Bueno, nosotros recién vimos que nuestro puentecito, ¿sí?, de unión entre las unidades
estaba acá en el medio. Y en el medio nos dice que la concentración volumétrica es igual a la densidad por la gravimétrica. Pero fíjense lo que yo les seleccioné. Mi concentración volumétrica tiene que estar expresada en gramos por ciento mililitro para ser utilizada en esta fórmula. Así como la gravimétrica va a quedar expresada en gramos por ciento mililitro, en gramos por ciento gramo, perdón. Fíjense entonces que yo les he marcado en azul no solamente estas fórmulas porque son las más usadas, sino porque también son estas formulitas y estas unidades las que se relacionan a través de esta fórmula, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá es primero pasar esas unidades de concentración volumétrica que nos han dado a gramos por ciento mililitro, ¿sí? Y una vez que las convirtamos, recién ahí vamos a utilizar esa fórmula. Vamos a copiarla igual porque tarde o temprano la vamos a usar. Entonces, lo que vamos a hacer es una reglita de 3, o pueden hacerlo a través de fracciones unitarias también, ¿sí? Por ejemplo, lo vamos a hacer con fracciones, ya que ustedes saben manejarlas, y si no, con regla de 3, como prefieran, ¿sí? Estos 300 gramos están entonces en 1 litro. Eso es lo que me está diciendo esa concentración volumétrica. Cuestión que yo quiero en gramos por ciento mililitro, entonces lo tengo que pasar a 100 mililitros, ¿sí? Entonces acá yo sé que en 1 litro hay 1000 mililitros, ¿sí? Entonces vamos a hacer así. Acá había que agregar el 100, ¿sí? Para poder pasarlo, y bueno, y ahí nos va a dar el resultado. Y si no, también en reglita de 3, por ahí quizás es más simple. 300 gramos al revés sería en 1000 mililitros hay 300 gramos. En 100 mililitros, ¿cuánto? ¿Sí? Entonces sería 100 por 300 dividido 1000. Esto me da 30. ¿Sí? Y bueno, una vez está teniendo eso, despejo la concentración gravimétrica, o sea que acá la concentración, la densidad va a pasar dividiendo, ¿sí? Voy a correr esto. Entonces, si quiero saber la concentración gravimétrica, esto de acá pasaría para acá, ¿sí? Va a pasar dividiendo. Ahí está, así queda más prolijito. Bueno, hacemos ahí la división. Y reemplazamos cada uno de los datos, ¿sí? Entonces, concentración volumétrica sería 30 gramos por ciento mililitro, ¿sí? Dividido la densidad, que sería 1,153 gramos por mililitro. Entonces, resuelvo esto, sería 30 dividido 1,153 y me da 26,01, pero bueno, 26 directamente, gramos por ciento gramo, que sería la concentración gravimétrica. Por lo tanto, la respuesta correcta sería esta de acá, ¿sí? 26. Bueno, vamos con el siguiente punto. Punto 6. Para determinar la riqueza de una partida de zinc, se tomaron 50 gramos de muestra y se trataron con ácido clorhídrico del 37% PMP y densidad 1,8 gramos por mililitro, consumiéndose 126 mililitros de ácido. Se sabe que la reacción es de simple desplazamiento, obteniéndose como productos una sal binaria e hidrógeno. Según la siguiente reacción no balanceada, y ahí nos dan la reacción, la molaridad de la disolución de ácido clorhídrico es
Bueno, como me dice que no está balanceada, por las dudas la tengo que revisar, ¿sí? Pero bueno, en este caso, fíjense que ya tienen algunos coeficientes, entonces revisamos. Dos hidrógenos, un zinc, dos cloros y dos cloros. Bueno, ahí verificamos que realmente está balanceada, ¿sí? Ojo que no los confunda eso. Bueno, cuestión que entonces me está pidiendo que a través de estos datos calcule la molaridad del ácido clorhídrico. Como ya nos dan la reacción química, lo podemos hacer con, como un problema de estequiometría, ¿sí? Pero bueno, fíjense que también podríamos haberlo razonado como hicimos con el problema 3, ¿sí? Bueno, entonces vamos a copiar la reacción abajo para poder tener el espacio y poder acomodar los datos. Datos de la reacción, datos del problema. Entonces, me dice que tengo 50 gramos de muestra. 50 gramos del zinc sería. De zinc se tomaron 50 gramos de muestra y se trataron con, y de este me están dando la concentración gravimétrica. Voy a correr un poquito más esto. Que va a ser 37 gramos por 100 gramos. Me está dando la densidad 1,18 gramos por mililitro y me dice consumiéndose 126 mililitros del ácido. Se sabe que la reacción, bueno, y de ahí me pide la molaridad del ácido clorhídrico, la molaridad de la disolución. Bueno, fíjense que en realidad, si yo quiero calcular la molaridad, una vez que he ordenado los datos, puedo razonar lo siguiente. Si yo ya tengo la concentración gravimétrica, tengo la densidad, ¿sí? Con esos datos simplemente ya puedo calcular la molaridad, porque ¿se acuerdan la formulita que hemos utilizado en los problemas anteriores? ¿Sí? Que era la que teníamos acá, que la podemos volver a copiar. Entonces, si pienso en esa fórmula, ya tengo todos los datos que serían esos dos nada más. O sea que no necesitaría esto, ni necesitaría esto, ¿sí? Vamos a ver si es verdad. Entonces, pero bueno, fíjense que si no acomodan los datos, por ahí es como que cuesta razonarlo visualmente, ¿sí? Sería 37 gramos, o sea, cuesta darse cuenta a simple vista. 1,18 mililitros por 10. Bueno, obviamente necesito la masa molar del ácido clorhídrico, que es 36,45 gramos por mol. Y bueno, calculo esto, entonces sería 37 por 1,18 por 10 dividido 36,45, 11,98 me da. ¿Está bien? A ver, entonces vamos a ver las opciones. Y sí, fíjense que me sale que la opción D sería 11,9 y efectivamente la respuesta correcta es 11,9. ¿Sí? Continuamos con el punto 7. Calcular el volumen de disolución de 1,25 molar de sulfato de sodio que debemos tomar para tener 0,15 gramos de catión sodio. Bueno, fíjense que acá nos está diciendo el volumen de disolución y ya nos da la concentración de 1,25 molar, que recordemos que la molaridad, ¿no es cierto?, relaciona los moles del soluto con el volumen de solución. Y nos dice que bueno, la sustancia química en este caso es el sulfato de sodio, que debemos tomar para tener 0,15 gramos de catión sodio, ¿sí? Entonces vamos a ir acomodando los datos. Muy importante tener en cuenta que la molaridad pertenece a la sal completa y la masa solamente es del catión. En este tipo de problemas lo que les conviene hacer primero es la ionización, ¿sí? Vamos a hacer la ionización
esta sal, nosotros tenemos entonces sulfato de sodio. Recuerden que la ionización es reversible. Ahí estaría la sal, ¿sí? Y bueno, acá para hacer la ionización, recuerden que se va a separar en cation sodio y en anión sulfato. Por lo tanto, vamos a poner cation sodio por un lado y por el otro el sulfato, ¿sí? El cation sodio, recuerden que tiene su carguita más 1. Son dos cationes sodio por un lado y por el otro es un anión sulfato. Bueno, ponemos acá esto y la carga menos 2, ¿sí? Recuerden que las cargas siempre tienen que estar perfectamente balanceadas. Yo acá tengo dos cargas positivas, acá tengo dos cargas negativas, ¿sí? Más 2 menos 2 nos va a dar en total 0. Bueno, ¿qué nos está diciendo esto? Nosotros nos tenemos que fijar en la relación que hay entre la sal y los aniones y cationes. En este caso solamente con el catión. Esto nos está diciendo que un mol del sulfato de sodio va a liberar 2 moles, ¿sí?, del catión sodio. Bueno, fíjense que yo acá en esta molaridad tengo 1,25 moles del sulfato de sodio en un litro, ¿sí? Pero a nosotros nos da la masa del catión, que es 0,15 gramos. Entonces, ¿el objetivo cuál va a ser? Vieron que yo les dije que la molaridad era muy importante que nos quedara que era de la sal. Bueno, la fórmula de la molaridad es número de moles del soluto sobre el volumen en litros de la solución, ¿sí? Si la molaridad es de la sal, los números de moles tienen que ser de la sal. Muy importante eso, ¿sí? Entonces, tanto este como este van a ser de la sal, ¿sí?, en este caso. Entonces, bueno, ahí vamos a poner la sal y de la sal, o sea, el sulfato de sodio, ¿sí? Por eso yo a esta masa del catión sodio la voy a transformar en moles, pero esos moles no los puedo colocar acá en la fórmula, porque acá en la fórmula no puede ir los moles de sodio, porque el catión sodio solito no es el soluto es el sulfato de sodio, ¿sí? Entonces yo necesito calcular los moles de catión sodio para que, teniendo en cuenta esta relación, pueda llegar a los moles de la sal. Y una vez que tenga los moles de la sal, pueda reemplazar y despejar el volumen, ¿sí? Siempre que tenga un problema de este estilo, lo tengo que enfrentar de esta manera. Primero haciendo la ionización y estableciendo la relación que hay con los moles, ¿sí? Entonces vamos a hacer el cálculo del número de moles del catión sodio. Entonces les cuento los que hice acá. Fíjense que calculé los moles del catión sodio, masa dividido la masa molar. Entonces colocamos la masa del sodio, que es 0,15 gramos, ¿sí?, dividido la masa molar del sodio solito, que sería 23 gramos por mol, y nos dio los moles del catión sodio. Entonces, justamente con lo que tenemos acá arriba, armamos nuestra reglita de 3, ¿sí? Entonces, yo acá voy a poner 0,065 moles. Y bueno, con eso hacemos la reglita, ¿sí? Entonces sería 0,065 dividido 2. Hago el cálculo y fíjense que me dio esa cantidad, ¿sí? Y una vez que ya tenemos los moles de la sal, recién voy acá y reemplazo en la fórmula. Despejo el volumen, ¿sí? Me va a quedar así: volumen en litros es igual número de moles del soluto, que serían entonces 0,00325 moles de la sal, del sulfato de sodio, ¿sí? Y el volumen entonces va a ser, el volumen no, la molaridad va a ser de 1,25 molar, que sería mol por litro, ¿sí? Bueno, ahí estaría entonces. Listo, entonces ahora hacemos el cálculo, sería dividido 1,25 y esto me da 0,0026 litros, ¿sí? Fíjense que el resultado está en litros, entonces no lo convierto ni nada, simplemente lo dejo así.
Pero esta notación científica, ojo con la notación científica, si yo esto lo transformo sería 2,6 por 10 a la menos 3, ¿sí? O sea que la respuesta correcta en este caso sería la A, ¿sí? Pero bueno, la respuesta correcta es la opción que contenga a 2,6 por 10 a la menos 3 litros, ¿sí? Vamos con el siguiente. Punto 8. Si la fracción molar de una solución de bromuro ferroso en agua es de 0,3, ¿cuál es su concentración porcentaje P en P? O sea, peso en peso. Bueno, como acá tenemos que relacionar lo que es fracción molar de con la concentración gravimétrica, vamos a nuestro esquemita. Entonces, si vamos acá, fíjense, la concentración gravimétrica está acá arriba, ¿sí? Y nuestra fracción molar, bueno, esto vamos a dejar un poquito más, está acá abajo, ¿sí? Entonces, de la concentración gravimétrica hay que ir directamente a la fracción molar, o en este caso, de la fracción molar, que es el dato que ya nos dan, que es 0,3, vamos a tener que ir directamente a la concentración gravimétrica, ¿sí? Entonces, o sea que esto quiere decir que no tengo que utilizar ninguna fórmula así parecida a las que hemos visto en los puntos anteriores. Bueno, entonces, ¿qué significa eso 0,3? Fíjense que acá me dice que la fracción molar es de bromuro ferroso, ¿sí? Vamos a escribir la fórmula ferroso, o sea que el número de oxidación del hierro es más 2, ¿sí? Me dice entonces que el bromuro ferroso en agua es de 0,3, ¿sí? La fracción molar del soluto sería. Si piensa en lo siguiente, si la fracción molar del soluto es 0,3, la fracción molar del solvente va a ser 0,7, porque en total, tanto el soluto como el solvente me tienen que dar igual a 1, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos pensar lo siguiente, que la fórmula, vieron que es fracción molar del soluto, en este caso, del bromuro ferroso, va a ser igual a los moles del soluto dividido los moles totales, ¿sí? O sea, los moles de la solución. Entonces, si esto me da igual a 0,3, tengo que pensar en lo siguiente. Bueno, esto se está dividiendo. Vieron que siempre debajo de un número, de cualquier número, hay un 1. Entonces es como si acá abajo del 0,3 hubiera un 1. ¿Qué nos quiere decir ese 1? Bueno, es básicamente la cuentita que les comenté recién, que entonces el 1 serían los moles totales, o sea, los moles de solución. Y que en esos moles totales yo tengo 0,3 moles de soluto y el resto va a ser de solvente, o sea, número de moles totales sería un mol, que eso va a ser igual a la suma de los moles del soluto, que es 0,3 moles, más los moles del solvente, que sería 0,7 moles. ¿Sí? Entonces, si yo ya tengo los moles del soluto y ya tengo los moles del solvente, con eso puedo saber las masas y con eso puedo calcular la concentración gravimétrica y listo, ¿sí? O sea que la clave está acá en, vuelta, repito lo mismo, interpretar unidades. ¿Qué significa ese 0,3? ¿Sí? Entonces, si es de la fracción molar del soluto, bueno, colocaré la fórmula para guiarme, qué es lo que me está tratando de decir, y ahí la interpretamos, ¿sí? Eso 0,3, o sea, siempre que me den el valor del soluto, eso va a coincidir con la cantidad de moles del soluto, que va a estar en un mol total, ¿sí? De solución. Entonces, eso me va a ayudar a saber los moles tanto del solvente como las del soluto, ¿sí? En este caso 0,3 de soluto, 0,7 de solvente. Bueno, entonces vamos a calcular las masas de cada uno. Bueno, fíjense lo que he hecho acá. Calculé por un lado la masa del soluto con la masa molar del bromuro ferroso, y por otro lado con la masa molar del agua calculé entonces la masa de agua, ¿sí? Una vez que tengo las dos masas, yo sé que si las sumo, tanto la masa del soluto como la masa del solvente, me va a dar la masa de solución, ¿sí? Entonces, masa de soluto más masa de solvente igual a la masa de solución. Entonces, vamos a hacer esa cuentita.
Y de ahí calculamos la concentración gravimétrica. Esto nos da 77,4 gramos de solución. ¿Sí? 77,4 gramos de solución. Bueno, cuestión que recién ahora, ya teniendo la masa del soluto y la masa de solución, calculamos la concentración gravimétrica, que es igual a la masa del soluto, ¿sí?, sobre la masa de solución, todo esto por 100. ¿Sí? Entonces simplemente reemplazar datos y listo. Entonces abajito sería igual, la masa del soluto 64,8 gramos y de solución 77,4 gramos. Todo esto por 100. ¿Sí? Bueno, y ahí sacamos la cuentita. Entonces 64,8 dividido 77,4 por 100, y esto me da 83,72 gramos por 100 gramos. ¿Sí? Y esa sería la respuesta correcta, que bueno, acá fíjense es la B, 83,7. ¿Sí? Nos dio bastante perfecto. Bueno, esta es una forma de hacerlo. Si conocen otra forma y también les dio, consúltenla porque puede ser otra manera y bueno, de paso tenemos otra opción. ¿Sí? Vamos con el siguiente. Punto 9. ¿Cuántos equivalentes hay en 750 mililitros de una solución 0,3 normal? Bueno, fíjense que nos están preguntando por los equivalentes, que es lo mismo que el número de equivalentes, ¿sí? Y nos dan la normalidad y el volumen. Bueno, con eso listo, ya podemos calcular el número de equivalentes, porque recuerden que simplemente era la formulita. Tenemos acá antes, voy a agrandar esto, acá, ¿sí? La primera fórmula de normalidad. Y bueno, será reemplazar todo y listo. Entonces, ya nos dan el volumen y ya nos dan la normalidad. Entonces, si yo voy acá, despejo el número de equivalentes y me va a quedar normalidad por el volumen en litros es igual al número equivalente gramos. ¿Sí? Bueno, entonces reemplazo, acá sería 0,3 equivalente gramos por litro, que es la normalidad, por 0,75 litros, que es el volumen que nos dieron, para que nos queden en las mismas unidades. ¿Sí? Y esto nos da el número de equivalentes. Bueno, entonces 0,3 por 0,75, esto es igual a 0,225 gramos, equivalente gramo. ¿Sí? Bueno, y listo, tengo que marcar esa respuesta correcta. Estaría, lo vamos a dejar bien marcadito para que no haya dudas, y acá también. ¿Sí? Entonces, en este caso la opción correcta sería la D. Bueno, vamos al siguiente. Punto 10. Calcule la masa de hidróxido de calcio necesarias para reaccionar completamente con 600 mililitros de ácido clorhídrico 0,5 molar. Bueno, si a mí me están pidiendo la masa de otro compuesto, fíjense primero que está reaccionando una base con un ácido, ¿sí? Muy importante eso, porque entonces si es una base más un ácido es un problema de neutralización y por ende de titulación. Y bueno, y este está bastante relacionado con lo que hemos charlado anteriormente del punto de equivalencia, pero también lo podrían hacer como un problema de estequiometría, ¿sí? Cualquiera de los dos tipos de problemas es válido. Vamos a ver los dos, ¿sí?
Vamos a ver primero por titulación cómo se hacía. Nosotros teníamos esto que era la bureta, el Erlenmeyer, ¿sí? Así más o menos como para acomodar los datos. Bueno, recuerden que en la bureta, o sea en la parte de arriba, siempre iba el que era de concentración conocida. O sea que acá vamos a tener el ácido clorhídrico, que tiene una concentración 0,5 molar y gastó un volumen de 600 mililitros. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, yo no sé, tengo de hidróxido de calcio acá, pero no sé, estaría, cuál es la masa con la que está reaccionando. Vieron que nosotros habíamos dicho que en neutralización, en titulación, se trabaja de normalidad de equivalente a equivalente, ¿sí? Entonces existía algo que era el punto de equivalencia, y que en el punto de equivalencia los equivalentes de la sustancia que está arriba, en este caso el ácido clorhídrico de concentración conocida, van a ser iguales a los equivalentes que tiene acá abajo en la base, ¿sí? Entonces siempre eso se cumplía en el punto de equivalencia. El número equivalente del ácido clorhídrico es igual a los números de equivalente del hidróxido de calcio. Bueno, ahí estaría. Entonces, para calcular los equivalentes del ácido clorhídrico, yo tendría que calcular la normalidad a partir de esta molaridad, ¿sí? Pero bueno, ¿se acuerdan que la fórmula era molaridad por Z es igual a la normalidad? Bueno, entonces de acá yo tengo que acordarme que el ácido clorhídrico tiene un Z igual a 1. Entonces, si el Z es igual a 1, en lugar de molaridad, yo podría poner normalidad. Ahí estaría. Entonces con eso ya puedo calcular los equivalentes, ¿sí? Que recuerden que los equivalentes se calculan multiplicando los dos, porque si la normalidad era igual al número equivalente dividido el volumen en litros, bueno, por ende, si acá tengo la normalidad y el volumen, puedo calcular el número equivalente. Entonces, número equivalente de gramos es igual a la normalidad, 0,5 normal, por el volumen en litros, que sería 0,6 litros. ¿Sí? Entonces, a ver cuánto nos da esto. 0,5 por 0,6. Y esto me da 0,3. ¿Sí? Equivalente gramo. Estos equivalentes gramos son los mismos que los del hidróxido. ¿Sí? Estos de acá pertenecen al hidróxido por el punto de equivalencia. Entonces, si ya tengo los equivalentes del hidróxido de calcio, con esos, por ende, ya puedo calcular la masa, ¿sí? Recuerden que hay una formulita de número equivalente, que sería 0,3 equivalente gramo, es igual a la masa, que en este caso no sé, es lo que justamente queremos calcular, dividido la masa equivalente, ¿sí? Que recuerden que para calcular la masa equivalente del hidróxido de calcio yo lo tengo que dividir por 2, ¿sí? Porque fíjense que tiene 2 oxidrilos. Entonces la masa molar del hidróxido de calcio, que es 74, dividido 2 me da 37. Por lo tanto la masa molar es 37 gramos por equivalente gramo. ¿Sí? Esto va a estar dividiendo ahí a la masa, pero esto, para poder calcular masa, lo vamos a pasar del otro lado. Vamos a despejar lo que es masa. Ahí estaría. Para poder calcularla, ¿sí? Entonces sería 37 por 0,3. Y ahí nos da 11,11 gramos, que es la masa. ¿Sí? Entonces fíjense cómo calculamos la masa del hidróxido sin necesidad de hacer una reacción química, ¿sí? Si quieren la hacen como para verificar o practicar que todo está bien, pero no es necesario hacer la ecuación completa, ¿sí?
Vamos a hacerla igual, porque vieron que les dije que les quería mostrar las dos opciones, como vimos en uno de los primeros problemas. Entonces la otra forma sería con justamente la parte estequiométrica. Entonces, porque quizás les resulta más conocido eso. Voy a hacerles bien la primera reacción y ahí continuamos. Bueno, entonces acá fíjense que me quedó completa así la reacción. El ácido más la base igual a la sal más el agua. Datos de la reacción, datos del problema. Y bueno, en el problema, ¿cómo puedo relacionar entonces si estamos hablando de estequiometría? Bueno, recuerden que en estequiometría la parte más importante es los moles y cómo se relacionan. Entonces justamente si acá me están dando molaridad y volumen es porque quiere que con estos, ¿sí?, a través de este método pueda calcular los moles. Entonces, bueno, para un número de moles es igual a la molaridad por el volumen. Entonces, número de moles es igual a 0,5 molar por 0,6 litros. ¿Sí? Fíjense que acá nos queda entonces 0,3 moles. ¿Por qué nos da el mismo resultado si antes era equivalente? Porque el Z del ácido es 1, ¿sí? Entonces no hay problema. Acá sería 0,3 moles. Bueno, y ahora para calcular la masa de la base tendría que hacer reglitas de 3, ¿sí? Para eso completamos acá el dato de la reacción, que sería del ácido clorhídrico por 2, con el dato de la reacción del hidróxido de calcio, ¿sí? Hacemos una reglita de 3 y calculamos la masa. Entonces, así sería. Fíjense que 2 moles del ácido clorhídrico están reaccionando con 1 mol del hidróxido de calcio, ¿sí? Entonces tengo que pensar, a ver, ¿cuál es la masa de 2 moles de ácido clorhídrico? Y 35,45 más 1, ¿sí?, va a ser 36,45 por 2 y ahí nos va a dar la masa, ¿sí? Entonces 36,45 por 2, esto me da 72,9, ¿sí?, gramos de bueno, el ácido clorhídrico. Y después tenemos los 74 gramos del hidróxido, ¿sí?, que bueno, ahí ya lo voy a pegar. Entonces, del ácido clorhídrico tenemos 0,3 moles. Podemos pasarlo de moles a gramos, o en lugar de poner 72,9 gramos, podemos poner 2 moles del ácido, ¿sí?, como ustedes prefieran. Entonces, y esto no. Y ahora serían 0,3 moles del ácido. Entonces, fíjense, 2 moles de ácido clorhídrico reaccionan con 74 gramos de hidróxido de calcio. ¿Sí? Entonces, 0,3 moles con ¿cuántos gramos reaccionan? Entonces serían 74 por 0,3 dividido 2. ¿Sí? Entonces eso me va a dar 11,1 gramos del hidróxido, ¿sí? Fíjense que llegamos al mismo resultado, otro método, pero obviamente totalmente válido, ¿sí? Pero bueno, ustedes ahí elegirán con cuál se quedan. Punto 11. ¿Qué volumen de agua se debe añadir a 100 mililitros de una solución 0,6 normal de ácido nítrico para obtener otra solución de ácido nítrico 0,1 normal? Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero nos están dando el volumen de, ahí estaría, el volumen de la solución 0,6 normal de ácido nítrico, ¿sí? Y que dice qué volumen de agua se debe añadir a, ¿sí? Entonces, siempre que me hablan de algún volumen de agua, por lo general tengo que pensar en un problema de dilución, ¿sí? Entonces, como yo ya tengo el volumen de una solución con la concentración, me dice para obtener otra. O sea que lo que va a venir después va a ser 2, ¿sí? Vieron que ustedes entonces en la formulita de, vamos a ponerla acá, dilución, tenemos concentración 1 por volumen 1 es igual a la concentración 2 por volumen 2. Entonces,
Entonces, nosotros ya tenemos el volumen 1 y la concentración 1, ¿sí? Lo que no tenemos es el volumen 2, pero sí tenemos la concentración 2. Entonces, despejamos, ¿sí? O sea que la concentración 2 va a pasar para el otro lado dividiendo. Voy a hacer el despeje acá abajo. Entonces, esto dijimos, no, este de acá va a pasar dividiendo. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a reemplazar cada una de estas variables. Concentración 1 va a ser 0,6 normal. Volumen 1 va a ser los 100 mililitros. Y la concentración 2 vamos a tener 0,1 normal. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora entonces es calcular esto. Esto nos va a dar 600 mililitros, ¿sí? Pero fíjense que este es el volumen 2, el volumen de la solución resultante, ¿sí? Y a mí no me están pidiendo el volumen de una solución, me están pidiendo el volumen de agua. Entonces yo tengo que razonar de la siguiente manera. Si es una dilución, quiere decir que yo a la concentración inicial le tuve que agregar agua. O sea que a este volumen 1 le tuve que agregar ese volumen de agua para que me dé este volumen 2, ¿sí? Entonces, acuérdense que eso era otra formulita. Volumen de agua más el volumen 1 es igual al volumen 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo calcular el volumen de agua? Si esto de acá que está sumando lo paso del otro lado restando, o sea, despejo. Entonces, me va a quedar, estaría, esto va a pasar restando. Volumen 2 menos el volumen 1, ¿sí? Bueno, el volumen 2 ya lo tenemos, que son justamente los 600 mililitros, ¿sí? Entonces el volumen de agua es igual, el volumen 2 serían los 600 mililitros menos los 100 mililitros que me da el problema. Calculo esto y me da entonces los 500 mililitros de agua, ¿sí? Y esa es la respuesta correcta. Muy atentos a esto porque es muy común que se olviden de hacer la resta. Y fíjense que acá tienen los dos números, los 600 mililitros que eran del volumen 1, ¿sí? Y también fíjense que si ustedes se olvidan de hacer la resta, muy probable que marquen el 600, ¿sí? Pero bueno, fíjense que la respuesta correcta era el 500, que es el que se obtiene luego de hacer la restita entre el volumen 2 y el volumen 1, ¿sí? Punto 12. Se mezclan 30 mililitros de una solución 0,3 molar de ácido nítrico con 50 mililitros de 2,9 gramos por 100 mililitros de ácido nítrico. Determina la concentración molar de la solución final. Bueno, cuando ya me dice se mezclan, ¿sí? Y tengo concentración y volumen, o volumen y concentración, ¿sí? De un mismo compuesto, ¿sí? Porque es muy importante que sea un mismo compuesto, porque si no, si son distintos, un ácido y una base, por ejemplo, o sea, distintos tipos de compuestos, entonces va a haber una reacción química, ¿sí? Pero como son dos ácidos y se trata del mismo, no hay problema. ¿Qué pasa? Me pide la concentración molar de la solución final, total, ¿sí? Entonces, acuérdense de la fórmula de mezcla. La fórmula de mezcla nos decía que la concentración 1 por el volumen 1, o sea, de la solución 1, más la concentración 2 por el volumen 2 de o la otra solución, esto es igual a la concentración total por el volumen total. Fíjense que acá, para esta formulita, mientras yo coloque los datos de la concentración y de los volúmenes en las mismas unidades, no hay problema, ¿sí? El tema es que no tenemos todo en las mismas unidades, o sea, mililitro y mililitro, eso sí está bien. Pero esto está en molaridad y esto está en concentración volumétrica. Vieron que nosotros en los problemas anteriores
habíamos trabajado con esta formulita de acá. ¿Qué pasa si yo junto concentración gravimétrica por densidad? Si yo junto eso me queda concentración volumétrica, ¿sí? Entonces, yo podría, a partir de esta fórmula, ¿sí?, de esta de acá, calcular la concentración volumétrica. Esta es una forma de hacerlo, ¿sí? Pero bueno, por ahí si no se quieren aprender tanta fórmula, lo pueden hacer de otra manera. Hay distintas formas de resolver el problema, ¿sí? Vamos a correr esto por un ladito y entonces vamos a calcular la molaridad. Para calcular la molaridad reemplazamos los datos. Concentración volumétrica es 2,9 gramos por 100 mililitros por 10. Dividido, bueno, la masa molar del ácido nítrico, que es 63 gramos por mol. Entonces, sacamos la cuenta y vemos cuánto es todo esto. Esto me dio 0,46 molar, ¿sí? Bueno, una vez que ya tengo la molaridad, recién ahí puedo reemplazar los datos. Esta es una forma de hacerlo. Otra forma de llegar a la molaridad, ¿sí?, es interpretando las unidades. Vieron que esto es concentración volumétrica, entonces esto de acá sería la masa de soluto y esto de acá el volumen de solución. Entonces, acuérdense que también existe esta otra fórmula de la molaridad. Esta de acá, ¿sí? Entonces voy a copiar esto, pero bueno, le voy a borrar una partecita. Entonces vamos a utilizar esta. Bueno, y fíjense que también, ¿sí?, simplemente es utilizar una fórmula, pero bueno, es de acuerdo a lo que ustedes prefieran, ¿sí? Para utilizar esta fórmula de molaridad yo necesito tener una buena interpretación de las unidades. 2,9 gramos va a ser la masa de soluto dividido la masa del ácido nítrico, que va a ser 63 gramos por mol, por el volumen, que fíjense que el volumen es de 100 mililitros. Si lo convertimos me queda 0,1 litros, ¿sí? Bueno, entonces ahí, y esto va a quedar así como como la división, ¿sí?, entre la masa molar y el volumen. Simplificamos las unidades y calculamos, y van a ver que esto me queda exactamente en los mismos, ¿sí? Esto me da 0,46 molar, o sea que tengo dos opciones para poder calcular. Ustedes elegirán la que prefieran. Bueno, de una u otra manera calculamos la molaridad y ahora vamos acá a la fórmula de mezcla. Entonces, en la fórmula de mezcla yo tengo que despejar la concentración total. ¿Y el volumen total de dónde lo sacaré? Bueno, recuerden que los volúmenes son aditivos, ¿sí? Entonces, el volumen 1 más el volumen 2, esto nos va a dar el volumen total. Volumen 1 va a ser los 30 mililitros. El volumen 2 van a ser los 50 mililitros, ¿sí? 30 más 50, 80 mililitros. Entonces, ya con eso, ahora sí puedo despejar la concentración. Entonces me queda concentración 1, que va a ser de 0,3 molar, ¿sí? Ya si vamos reemplazando todos los datos por los 30 mililitros, más la concentración 2, que va a ser de 0,46 molar, por los 50 mililitros. Y bueno, esto nos va a dar la concentración total, porque el volumen total va a pasar dividiendo. 80 mililitros. Bueno, entonces todo eso nos va a dar esta concentración final. Esto me dio 0,4 molar, por lo tanto la respuesta correcta va a ser la que contenga ese resultado, ¿sí? Vamos al 13. En el 13 dice
La molalidad de una solución de ácido clorhídrico que tiene una densidad de 1,16 gramos por mililitro y concentración 32% PMP es, bueno, entonces fíjense que me está pidiendo la molalidad. Si yo me voy de acá al esquemita de las unidades, fíjense que la molalidad está acá abajo, proviene, y ahora nos fijamos la flechita roja, de la concentración gravimétrica, ¿sí? Directo de la concentración gravimétrica y más específicamente de estas formulitas que están acá. Sobre todo, la más común, el dato más común que nos van a dar va a ser esta, ¿sí? La primera. Bueno, y de ahí pasamos derecho a la molalidad. ¿Por qué es importante analizar eso? Porque, bueno, fíjense sobre todo los datos que nos están dando. Nosotros tenemos la concentración gravimétrica y ya con eso es suficiente para llegar a la molalidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vuelta otra vez a interpretar unidades. Recuerden que esto significa, vamos a hacer un poquito más grande, tenemos 32 gramos por 100 gramos, ¿sí? Entonces, recuerden que la primer parte, esto es masa absoluta. Ahora lo voy a achicar así. Masa absoluta. O sea, en este caso del ácido clorhídrico. Vamos a ponerle masa de ácido clorhídrico. Y esto de acá, fíjense que después me hice PMP a secas, no me pone nada más. Entonces ven que acá en la fórmula que vimos de la concentración gravimétrica era PMP, no decía nada más, ¿sí? Y era gramos por 100 gramos. En cambio acá les va a dar a ustedes gramos por 100 gramos y una S y un cerito, o les va a especificar exclusivamente que es de agua, ¿sí? Entonces ahí pensamos recién en la otra fórmula. Pero si no nos dice nada, va a ser la primera. Cuestión que ese porcentaje en gramos es muy importante porque va a ser la masa de la solución. Entonces, piensa lo siguiente, si yo ya tengo la masa de la solución, que sería esta, y tengo la masa de soluto, que es esta, estas dos masas, recuerden que se relacionan a través de la fórmula. Masa de solución es igual a la masa de soluto más la masa de solvente, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo la masa de la solución y la masa de soluto, es porque a partir de esos datos tendré que calcular la masa de solvente, que obviamente va a ser a través de una resta, ¿sí? Entonces, la masa de solución menos la masa de soluto me va a dar la masa de solvente. La masa de solución siempre en estos casos va a ser de 100 gramos y la masa total, la masa de soluto va a ser de 32 gramos en este caso. Una vez que restamos esto nos va a dar la masa del solvente. 68 gramos, ¿sí? Eso sería del solvente. ¿Para qué tuve que calcular la masa del solvente? Porque recuerden que la fórmula de la molalidad, y lo podemos sacar otra vez de acá, es dividido los kilogramos de solvente. Entonces yo de estas formulitas me voy a quedar con esta de acá y reemplazo. Entonces la masa absoluta son 32 gramos. La masa molar del ácido clorhídrico 36,45 gramos por mol. Y kilogramos de solvente, ojo, que esto es kilogramos, ¿sí? O sea que estos 68 gramos serían 0,068 kilogramos. Entonces, ahí estaría. ¿Sí? Y una vez que hacemos esto, verificamos la opción o la respuesta correcta. Esto me da 12,91. 91 molar. Esa, molal. ¿Sí? Esa va a ser la molalidad. Entonces acá, esta sería la correcta. ¿Sí?
Bueno, vamos que nos quedan 2 más y listo. Punto 14. Se tiene una sal ácida que surgió de la reacción entre el ácido fosfórico e hidróxido de calcio. Indique lo correcto. Bueno, antes de leer las opciones vamos a hacer la reacción química, ¿sí? Para que se entienda mejor lo que vamos a analizar. Entonces, me está diciendo ácido fosfórico. Recuerden que el ácido fosfórico se formaba a partir del anhídrido fosfórico. Si no se saben la fórmula de memoria, pueden hacerlo, ¿sí? Era fósforo, oxígeno, el anhídrido fosfórico, ¿sí? Es cuando el fósforo actúa con su número de oxidación más 5, ¿sí? Por lo tanto, la fórmula me quedaría de esta manera. Más las 3 moléculas de agua, ¿sí? O sea, está reaccionando en realidad con 3 moléculas de agua. Porque este ácido se llama ácido ortofosfórico, pero bueno, recuerden que el prefijo orto se saca generalmente y bueno, por eso queda ácido fosfórico, ¿sí? Bueno, y así acá formamos entonces 2 moles de el ácido fosfórico, que sería así. ¿Por qué nos quedaba esta formulita de acá? Porque recuerden que yo tenía que ir sumando. 3 por 2, 6. 2 fósforos, 5 más 3, 8 oxígenos. Y luego todo eso se simplificaba, se iba a dividir por 2. Por eso que acá en lugar de 6 tengo 3, en lugar de 2 tengo un 1 y en lugar de un 8 tengo un 4. ¿Sí? Y como todo se dividió por 2, se tiene que colocar ese 2 como coeficiente para que la reacción quede balanceada. ¿Sí? Bueno, en fin, este de acá es lo que nos va a servir, que sería el ácido fosfórico. Nos está diciendo que este está reaccionando con hidróxido de calcio. Entonces, más el hidróxido de calcio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá para formar la sal ácida? Ojo que es ácida, no es diácida, ¿sí? Recuerden que eso de ácida nos indicaba la cantidad de hidrógenos que tenía. Entonces, si es ácida, tiene solamente un hidrógeno, esta sal, ¿sí? Por lo tanto, acá recuerden que hay que hacer la ionización parcial del ácido, y al ácido, para que se quede con un solo hidrógeno, entonces le vamos a sacar 2 hidrógenos, ¿sí? Entonces este libera 2 protones por un lado, cada protón con su carguita positiva, y entonces me va a quedar la fórmula del anión fosfato ácido, ¿sí? Con un solo hidrógeno. ¿Cuántas cargas negativas le queda a este anión? Bueno, recuerden que la carga negativa de un anión coincidía con la cantidad de hidrógenos que yo liberaba, ¿sí? En este caso se liberan 2 hidrógenos, por ende acá le quedan 2 cargas negativas, ¿sí? Bueno, entonces este sería el anión fosfato ácido. Por otro lado, recuerden que la base, que sería el hidróxido, se ioniza completamente. Entonces, bueno, acá el número de oxidación del calcio es más 2, ¿sí? Recuerden que tiene un único número de oxidación, y por otro lado tiene 2 oxidrilos, ¿sí? Bueno, para formar la sal, acuérdense que esto era una reacción de doble desplazamiento, ¿sí? O sea, en esta reacción lo que iba a ocurrir era lo siguiente. A ver, quiero separar esto. A ver si logro separarlo. Vamos a marcar entonces los cationes, ¿sí? Tenemos acá el catión calcio y por otro lado los cationes hidrógeno. Bueno, cuestión que lo que va a ocurrir acá es que el calcio se desplaza para el lugar del hidrógeno, ¿sí? Ocupa su lugar. Y el hidrógeno, bueno, los protones en realidad, ocupan el lugar del catión calcio. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Una reacción de doble desplazamiento. Entonces, a retroceder un poquito, esto quiere decir que este catión está moviéndose para acá, ¿sí? Fíjense que al hacerlo me va a quedar al lado del anión. Entonces esto justamente es lo que va a formar la sal, ¿sí? Y lo voy a dejar para que se entienda mejor. Bueno, ¿sí? Y por otra parte, ¿qué es lo que ocurrió? Estos protones, ¿sí?, que fueron desplazados vienen por acá y van a quedar al lado del oxidrilo. Por eso que vamos a obtener una molécula de agua.
No importa si acá queda un 2 y acá un 2, o queda un 2 y acá un 1, y 3 y acá nada, ¿sí? Porque después vamos a balancear la reacción y vamos a verificar que quede todo en orden, y ahí ya se van a balancear las moléculas de agua. Entonces no se haga mucho problema por eso. Bueno, pero acá no termina, porque acá tengo que terminar de cruzar las cargas, ¿sí? Entonces el catión y el anión tienen que cruzar sus cargas. Cuando cruzan sus cargas, se coloca un paréntesis ahí. Este 2 pasa para acá abajo y este 2 pasa por acá fuera del paréntesis. Pero como son 2 y 2, entonces se simplifica, ¿sí? Por lo tanto, voy a borrar todo esto para que no se vea tan feo. La fórmula de la sal queda de la siguiente manera. Entonces se simplifican, ¿sí?, los dos que van a cruzarse y me queda la sal ácida, ¿sí?, que sería esa de ahí, con el agua. Bueno, verificamos que esté todo balanceado. Tenemos un calcio, un fósforo, 3 más 2, 5 hidrógenos, y acá tenemos 3 hidrógenos. Entonces eso significa que acá tendría que agregarle un 2, para que 2 por 2, 4, más 1, 5, ¿sí? 5 entonces hidrógenos de cada lado, y después 4 más 2, 6 oxígenos, 4 más 2, 6 oxígenos, ¿sí? Bueno, entonces esta sal se va a llamar fosfato ácido de calcio, ¿sí? O fosfato ácido cálcico también puede ser. Entonces vamos ahora sí a las opciones. En el A dice la fórmula del compuesto es, no, esta sería cuando, o sea, si la ionización del ácido hubiera sido total, entonces me quedaba esta sal, que es una sal neutra, ¿sí? En el B me dicen la reacción mencionada da un ejemplo se oxida y el otro se reduce. Entonces fíjense que cuando hablo de una reacción de doble desplazamiento no me refiero de una redox. Recuerden que las reacciones de desplazamiento simple eran redox, ¿sí? Esta de doble no, porque en ningún momento cambia el número de oxidación del calcio. Acá es más 2, acá es más 2. Acá el del fósforo es más 5 y acá es más 5 también, ¿sí? Bueno, después en la C dice la reacción solo da como producto la sal, ¿sí? Y no, recuerden que es la sal y el agua. El ácido fosfórico tiene 3 hidrógenos y puede dar 2 sales ácidas al combinarse con hidróxido de calcio. Bueno, acá tenemos una sal ácida y también podemos tener una sal diácida, ¿sí? Entonces, lo que puede ocurrir es que, voy a correr un poquito esto para tener más espacio, porque recuerden que la ionización parcial del ácido fosfórico puede ser como la que acabamos de hacer, o estaría. Vamos a volver a copiar los reactivos, ¿sí? Los reactivos van a ser los mismos, pero entonces ahora no se van a liberar 2 hidrógenos, sino solamente uno. ¿Qué va a pasar entonces? Al liberarse un solo protón, ¿sí? Quiero borrar esto, ahí, uno solito, entonces se modifica la carga negativa, porque al sacarle un solo protón me van a quedar acá en la fórmula 2 hidrógenos, porque recuerden que en total nosotros tenemos 3 menos un hidrógeno menos un protón que se fue, 2, entonces acá me van a quedar 2 hidrógenos y la carga va a ser menos 1 porque se fue solamente un hidrógeno nada más, ¿sí? La base va a quedar igual, no le va a ocurrir, no le va a pasar nada. Entonces, ahí, ¿sí? Bueno, y esta también es de doble desplazamiento, entonces lo que ocurre es que el catión calcio va a desplazar al hidrógeno, en este caso uno solito, y va a ocupar su lugar, ¿sí? Este se va para allá, este viene para acá. Entonces, ahí este pasa por acá, ¿sí? Y fíjense que al quedar al lado del anión, ahora va a poder formar la sal. Entonces vamos a colocarlos de este lado y por otra parte siempre la molécula de agua, ¿sí? No nos olvidemos del agua. Este 2 no.
Cuestión que acá no termina, porque acuérdense que tenemos que cruzar las cargas, entonces acá tengo que colocar un paréntesis, este 1 pasa para acá y este 2 pasa fuera del paréntesis, ¿sí? Entonces, voy a borrar esto para que quede más prolijo y voy a colocar el paréntesis. Ahí estaría. Bueno, entonces por fuera del paréntesis dijimos que vamos a colocar el 2. Y este de acá lo vamos a borrar. Ahí estaría. Nos quedó la sal. Bueno, esto también porque quedó como súper pegado. Bueno, y revisamos, ¿sí? Que esté bien balanceado. Entonces tenemos un calcio, dos fósforos y acá uno, o sea que acá adelante pongo un 2. ¿Sí? Después tenemos 3 por 2, 6 hidrógenos, más 2, 8. 2 por 2, 4 hidrógenos y acá faltarían 4 más para llegar a 8, o sea que acá sería un 2. ¿Sí? Entonces ahora sí, 2 por 2, 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 hidrógenos, 4 y 4, 8 hidrógenos, que es justamente lo que teníamos acá, ¿sí? 3 por 2, 6, más 2, 8 hidrógenos. Bueno, y después oxígenos tenemos 2 por 4, 8, más 2, 10 oxígenos, y acá 4 por 2, 8, más 2, 10 oxígenos, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar esta sal? Esta sal se llama fosfato diácido de calcio, ¿sí? O cálcico. Por lo tanto, de todas las opciones que vamos a tener, la correcta va a ser la D, ¿sí? Debido a esto y a esto. Pasemos entonces al punto 5, perdón, el 15. Punto 15, y listo porque ya es el último. A ver cómo nos fue con este. Dice, ¿con qué números de oxidación el manganeso forma óxidos ácidos? Bueno, recuerden que el manganeso tiene más 2, más 3, más 4, más 6 y más 7, ¿sí? Con más 2 y más 3 actúa como metal, por lo tanto con más 2 y más 3 forma óxidos básicos, ¿sí? Pero con más 4, más 6 y más 7 justamente actúa como no metal, entonces con eso va a formar óxidos ácidos que también se los conoce como anhidridos. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. ¿Sí? Bastante cortito este punto, pero súper importante. Bueno, chiquis, espero que les haya ido muy bien el examen. Nos veremos entonces en el próximo video. Les mando un beso enorme y que estén bien. Chao, chao.